Último Ángelus del Papa Benedicto XVI desde la ventana de su estudio del Palacio del Vaticano. 200.000 fieles, turistas y curiosos han vivido en la Plaza de San Pedro el momento histórico al escuchar a un Papa que dejará de serlo dentro de 4 días. Joseph Ratzinger ha explicado que en su retiro se dedicará a orar y que así podrá servir a la Iglesia de una forma más acorde con sus fuerzas. El Papa ha recibido emocionado los aplausos de la multitud, que han interrumpido sus palabras en varias ocasiones. Dedicarme aún más a orar y meditar, pero esto no significa abandonar la Iglesia. Al contrario, si Dios me pide esto, es para que yo pueda continuar sirviéndola con la misma dedicación y amor con que lo he hecho hasta ahora, pero de un modo más adecuado a mi edad y mis fuerzas. Buenas noches. Un día singular para el Vaticano y también para Italia, donde hoy y mañana hay elecciones para renovar el Parlamento. Unos 47 millones de italianos pueden votar y los primeros datos de participación, Cristina Olea, indican que habría aumentado la abstención. Si la participación es algo más baja que en las anteriores elecciones, ha votado ya cerca de un 47% de los italianos, 2,5 puntos menos que hace 5 años a esta misma hora. Pero recordemos que aquí se puede votar hasta mañana a las 3 de la tarde en unas elecciones tan inciertas como cruciales en un país que en el último año se ha sometido a dolorosos sacrificios y ha luchado por recuperar su credibilidad. El ministro de Exteriores, hoy en Mali, ha comunicado que desbloquea la cooperación para ayudar al proceso democratizador. De diálogo y reconciliación de carácter inclusivo, en que participarán todas las comunidades de Mali, del norte y del sur, y a la que serán invitadas aquellas fuerzas que hoy están en armas, siempre que se desarmen y siempre que sean nacionales de Mali. Muere un hombre de 90 años y su mujer de 86 está hospitalizada tras sufrir un robo con violencia en su casa de Val-d'Uxó, en Castellón. Al parecer, los autores amordazaron y maniataron al matrimonio y a la empleada de hogar que vivía con ellos. Santiago del Valle, condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de la niña Mariluz Cortés, solicita al gobierno el indulto. Dice que lo condenaron sin pruebas científicas ni testigos. El padre de Mariluz pide que no se contemple esta petición. Desde hace horas permanecen apostados aquí el público y los fans a la espera de que lleguen las primeras celebridades a la alfombra roja, y eso que la ceremonia no comenzará hasta las 2:30 de la madrugada, hora española. Recordemos que es una ceremonia marcada esta vez por la pugna entre dos películas, Argo y Lincoln. El único nominado español es Paco Delgado por El vestuario de Los Miserables. En los deportes, María, hay que ver el Atlético de Madrid, no hay quien le pare. En casa, en menudas estadísticas tiene en su estadio. Bueno, 14 victorias seguidas en su estadio, no hay quien le pare, ni siquiera hay quien le marque un gol en el Vicente Calderón, que sigue siendo el mejor aliado, sin duda, del Atlético de Madrid. Los rojiblancos han ganado al Español con un gol de Falcao y siguen sin encajar un gol en casa, a pesar de jugar toda la segunda parte con uno menos. El Celta de Vigo ha vuelto a sonreír después de ganar al Granada en el estreno de Abel como entrenador. En Vallecas se ha visto el mejor gol de la jornada, y mientras tanto, Barça y Real Madrid preparan ya el clásico de Copa del martes después de remontar sus partidos en Liga. Un coche se estrella contra el público en el circuito de Daytona y causa casi 30 heridos. Es el accidente más grave en la historia de la NASCAR, carreras en las que los choques forman parte del espectáculo. España ha logrado su segunda medalla en los mundiales de ciclismo en pista, plata en la modalidad de Madison. Temperaturas muy bajas en toda España. Parece que este fin de semana que se acaba va a ser de momento el más frío del año. El temporal se ha centrado con fuerza en Cataluña, Castilla y León y en la zona del Cantábrico. En el País Vasco siguen bajo la nieve y el hielo, especialmente a Asne Maturana en Álava. Sí, nieva a ratos, aunque esta tarde las precipitaciones no han sido tan abundantes. Seguimos en alerta naranja por hielo y nieve. Las carreteras es donde están los mayores problemas. En la red secundaria, 7 puertos de montaña están cerrados al tráfico y en otros 14 se necesitan cadenas. De momento, la red principal está abierta al tráfico.
El tiempo se mantiene complicado en las próximas horas, sobre todo en el tercio norte peninsular. El aire frío sigue con nosotros, tanto el final de lo que queda de fin de semana como el comienzo de la semana, por lo menos hasta mediados de semana hablaremos de temperaturas muy bajas y sobre todo precipitaciones en forma de nieve en el Cantábrico, en particular en el Cantábrico Oriental seguiremos acumulando importantes cantidades. En el resto, mucho frío de nuevo esta próxima madrugada. La imagen de nuestra portada está llena de color y de fiesta. Es la fallera mayor de este año ofreciendo su pregón e invitando a los valencianos a disfrutar de las fallas. El acto es el preludio al comienzo oficial de las fiestas, que será el día 1. Tras la primera mascleta de esta mañana y la crida de esta tarde, Valencia huele ya a pólvora. En Italia las urnas estarán abiertas todavía hasta las 10 de la noche y mañana se podrá votar también hasta las 3 de la tarde. Un horario muy amplio para facilitar la participación, pero Cristina Olea, parece que estas elecciones han motivado a los italianos menos que las anteriores. Sí, la participación es algo más baja que en las últimas elecciones. A las 7 de la tarde, los últimos datos disponibles, había votado ya cerca de un 47% de los italianos, 2,5 puntos menos que hace 5 años. Quizás en parte el mal tiempo que azota el norte del país no ha animado demasiado a los italianos, sobre todo si tenemos en cuenta que aquí no suelen votar en invierno. Estas elecciones son tan cruciales como inciertas, con el voto muy fragmentado y una compleja ley electoral. Es muy difícil predecir si el ganador va a conseguir una mayoría estable, y una Italia ingobernable preocupa a los italianos, por supuesto, pero también a los mercados y a Europa. Italia es la tercera economía de la Unión Europea y la que tiene una mayor deuda pública, y acaba de salir de un año de gobierno técnico que ha recetado una dolorosa cura de austeridad. Las urnas cierran aquí mañana a las 3 de la tarde y el único de los principales candidatos al que todavía no hemos visto votar es el controvertido Beppe Grillo. Primera jornada de votaciones y los principales candidatos acuden a las urnas fieles a su estilo. El más madrugador, Mario Monti, el profesor que ha traído a Italia credibilidad internacional y dolorosa austeridad, ha tardado apenas 5 minutos en votar y después ha ido a misa con su mujer. Una hora más tarde, Bersani, el candidato de centroizquierda, el favorito de los sondeos pero el menos buscado por las cámaras, el hombre que promete un cambio discreto. El incidente del día de nuevo para Berlusconi. Varias feministas lo esperaban ante el colegio electoral al grito de «Basta Berlusconi». Il Cavaliere, rodeado de cámaras, no ha perdido su sentido del humor. «Girar a la izquierda me cuesta un poco», les ha dicho bromeando a los fotógrafos que le pedían que cambiase de perfil. Detrás de él un cartel reza «Cabina 3», pero su papeleta la ha preparado en la cabina 2. Segundo y tercero son los puestos que se disputa, salvo sorpresa, con Beppe Grillo, el cómico indignado, el más imprevisible. Los italianos están votando con sentimientos encontrados, con la sensación de que estos comicios son cruciales, pero también con escepticismo. El voto será importante si el que gana gobierna de verdad, desconfía esta mujer. Y están votando también con un temor. Italia ingobernable. El de que ninguno de los candidatos alcance una mayoría estable en las dos cámaras. Y hoy ha sido un día muy especial en el Vaticano, el último Ángelus del Papa Benedicto XVI. Un acto emotivo para Joseph Ratzinger y para los miles de fieles y curiosos que han abarrotado la plaza de San Pedro. Por última vez el Papa se asomaba al balcón de su apartamento para rezar el Ángelus. En su mano derecha el anillo del pescador, que será destruido dentro de unos días. Mientras expertos en derecho canónico y teólogos intentan resolver las dudas surgidas por su renuncia, Benedicto XVI se ha despedido de los fieles diciéndoles que aunque se retira, no abandona la Iglesia. Y que la seguirá sirviendo de un modo más adaptado a su edad y sus fuerzas. Casi 8 años han pasado desde su primer Ángelus en 2005. Entonces los fieles se acercaban a San Pedro para conocer al nuevo Papa. Ahora han ido a despedirle, entre ellos también turistas y curiosos, con la sensación de vivir un momento histórico. Pues la verdad es que ha sido muy emocionante estar aquí y vivir este, momento histórico. Una oportunidad única de estar aquí, de rezar por el Papa y por el que va a venir. Yo es que no soy muy católico, pero hemos venido a ver el museo y nos hemos encontrado con todo el follón aquí y la verdad que es algo emocionante, ¿no?
Benedicto XVI volverá a despedirse de los fieles el próximo miércoles en la audiencia general que se celebrará aquí en la Plaza de San Pedro. Pero los últimos que le verán como papa serán los habitantes de Castel Gandolfo. A ellos dirigirá un breve saludo unas horas antes de su renuncia. Todo este tiempo, el balcón de su apartamento en el Vaticano permanecerá cerrado hasta que se vuelva a abrir para el próximo papa. Desde hace años, más de 50 años, no hay turista o peregrino que vaya a Roma y no alce su mirada buscando la famosa ventana por la que se asoma el Papa. Juan XXIII fue el primero que comenzó con la tradición de rezar el Ángelus con los fieles desde su apartamento todos los domingos. Desde entonces todos los papas lo han seguido haciendo. 15 años de papado de Juan XXIII y otros 15 de Pablo VI. Del blanco y negro al color, pero siempre la ventana abierta. Se ha encontrado con millones de peregrinos procedentes de todos los meridianos del orbe. También Juan Pablo I en sus 33 días de pontificado, domingos, lunes de Pascua, fiestas religiosas y acontecimientos especiales. Pero fue Juan Pablo II quien más se acercó a rezar, saludar o bendecir desde su apartamento. Muchos recuerdan el día que la paloma no quiso volar lejos y decidió regresar para posarse en su cabeza. O la última vez que le vimos asomarse. Días después fallecía. Muchos lo supieron porque la luz de su ventana esa noche se apagó. En Barcelona, el arzobispado ha transmitido esta tarde por primera vez una misa en directo a través de su web. Es el sistema conocido como streaming. La misa se ha celebrado en la Basílica de la Sagrada Familia y ha sido oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Ha sido uno de los últimos actos en España antes de viajar a Roma para participar en el conclave que debe elegir al nuevo Papa. Sea un hombre de Dios, un hombre muy evangélico, muy competente, muy preparado, que conozca bien la Iglesia, que conozca bien el mundo y que tenga vigor también, como decía el Papa actual, vigor en el cuerpo y en el espíritu, para que pueda realizar este servicio tan importante. Cambiemos de asunto. La declaración mañana del extesorero del Partido Popular en la Audiencia Nacional ya ha suscitado las primeras reacciones. El ministro de Industria ha insistido en que el que la hace la paga, mientras que el Partido Socialista pedirá la retirada del pasaporte a Luis Bárcenas y que comparezca semanalmente en la audiencia. Y yo le digo a Rajoy que es muy peligroso pactar con el diablo, que hubiera sido mucho mejor querellarse contra Bárcenas y solicitar que se le retire el pasaporte y que comparezca todas las semanas como hace el Partido Socialista. La posición del partido ahí es muy clara. Todos tenemos que estar a lo que son las prescripciones de la ley, sea cual sea nuestra responsabilidad, y desde luego quien la hace tiene que pagarla. Después del anuncio del abogado de Iñaki Urdangarín de que impugnará los correos electrónicos aportados por Diego Torres al juez del caso Nos y de la querella que se plantea el secretario de la infanta Cristina, Carlos García Revenga, por considerar que afectan a su intimidad, hoy el diario El Mundo publica una entrevista con la princesa alemana Corina. En ella dice que se defenderá de los intentos de Torres por incluirla en el caso. En los juzgados de Palma, hoy la imagen era de tranquilidad. El fiscal anticorrupción ya dijo ayer que tras las declaraciones de Urdangarín y Revenga se tomará unos días de reflexión para decidir si solicita nuevas imputaciones. 19 de los 45 detenidos anoche en Madrid han quedado en libertad esta tarde. La Policía Nacional los arrestó por los disturbios que se produjeron después de la manifestación frente al Congreso. Otras 17 personas pasarán mañana a disposición judicial. Los 9 menores detenidos continúan en dependencias del Grupo de Menores de la Policía Nacional. Esta semana hemos conocido que el ejército chino podría estar detrás de un ataque informático contra Estados Unidos. También han sufrido ataques similares algunos organismos españoles. Los ciberataques, según los expertos, podrían llegar a paralizar un país si no son detectados a tiempo. Hemos querido saber cómo se protege España ante estas amenazas. España detectó el año pasado, según el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, 27 ataques informáticos de alto nivel. Todos fueron, nos dicen, neutralizados. Es muy difícil que una infección a gran escala pueda impactar, pero efectivamente barajamos siempre esa posibilidad porque es lo que tenemos que evitar que pase a toda costa. En caso de emergencia, por ejemplo, si sufriéramos un ciberataque, el gabinete de crisis se reuniría en esta sala del Ministerio del Interior, protegida por 2 puertas acorazadas y repleta de inhibidores de frecuencia para evitar que se intercepten las comunicaciones. La ciberguerra no se combate con un ejército, sino con el Código Penal.
En el ciberterrorismo, sobre todo dirigido a infraestructuras críticas, tiene un efecto en cadena. No se sabe hasta dónde pueden llegar los resultados. Imagínense, por ejemplo, que se ataca el sistema financiero, que se borran los datos de cuentas corrientes de un gran banco. No sabemos los efectos que puede tener no solamente en nuestro país, sino en toda la economía internacional. Si hablamos de redes convencionales, las de nuestra casa, por ejemplo, los ataques se multiplican. El volumen de equipos infectados crece exponencialmente día a día. Y sin el conocimiento del usuario se pueden estar haciendo acciones ilícitas con nuestras infraestructuras, con nuestro ordenador de casa. Por eso, 14 países europeos han creado una red de detección del cibercrimen en la que participa España. Otro tipo de ataques que deben detectar los países son los que afectan a sus intereses económicos y comerciales. Para ello se ha desarrollado el concepto de inteligencia económica, que ya se estudia en algunas universidades. No es una guerra declarada, pero es una guerra, la que se libra en la economía internacional, donde la competencia es feroz. Una de las misiones asignadas al Centro Nacional de Inteligencia es detectar y prevenir actuaciones contrarias a los intereses económicos y comerciales españoles. Desde el CNI se está intentando, y creo que con éxito, contribuir al establecimiento de las bases de un sistema de inteligencia económica. El CNI colabora en cursos especializados sobre esta materia. Explicarles a los tomadores de decisiones en España, a los empresarios, a los directivos, que hay herramientas de gestión nuevas. Herramientas tecnológicas, sobre todo a través de Internet, para manejar la mejor información posible. Hoy en día el problema no es recibir información, sino saber cribar esa información, acudir a las fuentes fidedignas, o que normalmente los consideramos que son las más fiables, y además saberla analizar. El principio de la inteligencia, de lo que es la inteligencia económica o la inteligencia estratégica o competitiva, como queramos llamarle, es que tú no vayas a por la información, que la información venga, aquella información que tú necesitas, que venga en el momento oportuno. Y eso vale para cualquier empresa y para cualquier sector económico. Preguntamos por un caso reciente, las expropiaciones de empresas españolas en Latinoamérica. Deberían, en mi opinión, gracias a técnicas de inteligencia empresarial, por lo menos haberse previsto o, caso de materializarse, haber minimizado los riesgos. Inteligencia económica es también analizar patentes, saber en qué proyectos trabaja la competencia o qué socios son los que más nos interesan. Un trabajo en el que, según los expertos, los países de nuestro entorno nos llevan ventaja. España es líder europeo en el reciclaje de acero. El sector siderúrgico reutiliza el 80% de la chatarra frente al 40% del resto de Europa. Por cada tonelada de acero que se recicla, se ahorra 1,5 de hierro y se deja de emitir otro tanto de CO2 a la atmósfera. Este montón de chatarra se convertirá en apenas 6 horas otra vez en acero nuevo. En esta planta de Zaragoza se reciclan 2.500 toneladas cada día. España es el líder europeo en reciclaje de acero. 12 millones de toneladas y media al año, el 80% del total que se produce, frente al 40% del resto de Europa. Por cada tonelada de acero fabricada por este método de reciclado de chatarra, evitamos 1,5 toneladas de consumo de mineral de hierro, que es un recurso cada vez más escaso. Evitamos un 40% de consumo de agua y casi un 80% de consumo energético. Además de que se deja de emitir 1,5 toneladas de CO2. Al acero lo llaman el campeón del reciclaje. Se recicla al 100%, no tiene pérdidas significativas en el reciclado, de manera que eso permite que sea un ciclo permanente. Hoy día estamos reciclando acero producido hace siglo y medio. El acero es el segundo material de interés comercial en España después del petróleo y sus derivados. Está presente en casi cualquier aspecto de nuestra vida. Las latas de refresco, los coches, los electrodomésticos. En 2011 supuso el 4,6% del PIB industrial y dio empleo a 60.000 personas. Fidel Castro ha ocupado hoy su escaño de diputado en la Asamblea Nacional, que ha elegido a Esteban Lazo al frente del Parlamento. Y si no hay sorpresas, los diputados reelegirán a Raúl Castro como presidente de Cuba. Comenzará su segundo mandato volcado en las reformas económicas, pero sin un claro sucesor de los hermanos Castro. El crimen organizado también está aquí, en Internet, y ahora en su punto de mira no solo estamos los periodistas, sino también los ciudadanos que utilizan las redes sociales para alertar del peligro. Es el caso de esta web, Valor por Tamaulipas, este lugar donde miles de mexicanos se informan de tiroteos, secuestros o desapariciones. Los criminales quieren hundir esta web y ofrecen 35.000 euros para localizar a su administrador.
La televisión digital terrestre llega por fin a Venezuela y el gobierno lo celebra como un triunfo de la revolución. Allí estarán todos los canales públicos y algunos privados, pero no estará Globovisión. El canal más crítico con el gobierno de Hugo Chávez dice que esto es su sentencia de muerte, porque tendrá que dejar de emitir cuando llegue al país el apagón analógico. El ejército maliense ha mostrado hoy armamento que ha arrebatado a los combatientes yihadistas. La cantidad y potencia de sus armas demuestra, dicen los militares, que los rebeldes están bien preparados y eso hace más difícil derrotarlos. También han dicho que los cabecillas de los islamistas proceden de todos los países vecinos. Hoy España ha dado su respaldo a la transición democrática en Mali. En su visita a Mali, el ministro García Margallo ha evaluado con el presidente maliense Traoré las necesidades que tiene este país en su lucha contra los rebeldes. El presidente de Mali agradece a España el apoyo prestado. Y nos habla también de la esperanza que ha nacido para la llegada de la democracia a Mali. El presidente ha asegurado a García Margallo que van a poner en marcha una comisión de diálogo. Comisión de diálogo y reconciliación de carácter inclusivo, en que participarán todas las comunidades de Mali, del norte y del sur, y a la que serán invitadas aquellas fuerzas que hoy están en armas, siempre que se desarmen y siempre que sean nacionales de Mali. Después de meses de duros combates con los grupos armados al norte de Mali, el ejército maliense ha quedado muy diezmado. Necesita instrucción y entrenamiento y la Unión Europea enviará unos 500 formadores para instruirles y formarles también en derechos humanos y en el tratamiento de presos. Aunque al norte de Mali se está librando una batalla contra los yihadistas, lo cierto es que aquí en Bamako su gente, sus ciudadanos trabajan con absoluta normalidad, como en este mercadillo. 11 países africanos han firmado esta mañana en Addis Abeba, con la mediación de Naciones Unidas, un acuerdo de paz para la zona este de la República Democrática del Congo. El objetivo es poner fin al conflicto que desde hace 20 años sufre la región de los Grandes Lagos. La ONU, que tiene desplegados allí 17.000 hombres en una misión de paz, no ha conseguido hasta ahora detener las matanzas. Fidel y Raúl Castro presiden en estos momentos la Asamblea Nacional Cubana, que se ha constituido hoy tras las elecciones del 3 de febrero. Fidel fue elegido diputado en esas elecciones y Raúl, que preside el Consejo de Estado desde 2008, probablemente será ratificado en el cargo. La primera sorpresa de la Asamblea Nacional Cubana ha sido la presencia de los dos hermanos Castro. Con una cerrada ovación, los diputados han recibido a Fidel y a Raúl, que, salvo otra sorpresa, será reelegido como presidente para su segundo y último mandato de 5 años. Fidel es diputado para esta legislatura, pero no acudía a la Asamblea desde 2010. Quizás su presencia pueda sugerir algún anuncio importante. Hace unos días Raúl bromeó con la posibilidad de retirarse al frente del país. Ha habido un primer relevo seguro. Esteban Lazo, miembro del Buró Político del partido y uno de los vicepresidentes del Consejo de Estado, sucede a un histórico Ricardo Alarcón como presidente de la Asamblea. Los diputados elegirán a los 31 miembros del Consejo de Estado y se espera, como decíamos, la reelección de Raúl. La incógnita es si se mantendrá como segundo a otro histórico, José Ramón Machado Ventura. Un cambio podría dar alguna pista sobre el relevo generacional que sucederá a los Castro. El conservador Nikos Anastasiadis ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas hoy en Chipre. Anastasiadis ha conseguido más del 57% de los votos. Su oponente, el comunista Stavros Malas, se ha quedado en el 42,5%. El líder conservador ha anunciado la formación de un gobierno de salvación nacional para intentar restablecer la credibilidad de Chipre en el extranjero. El país sufre una de las mayores crisis económicas de su historia y está pendiente de recibir un rescate de la Unión Europea. Nueva visita mañana de la Troika a Grecia para revisar cómo van los avances en los ajustes exigidos por Europa. Atenas cree que ha llegado el momento de impulsar el crecimiento y también el consumo. Mañana llegará a Atenas una nueva troika integrada por expertos del Fondo Monetario Internacional, la Comisión y el Banco Central Europeo para revisar el grado de cumplimiento de las condiciones impuestas a cambio del rescate económico. El foco estará en esta ocasión en conocer los avances en la reestructuración del sistema tributario, en la ejecución presupuestaria y en la reducción del número de empleados públicos.
Junto a ellos se examinarán dos asuntos claves, el proceso de privatizaciones y la recapitalización del sector bancario. En las últimas semanas, desde el gobierno griego se ha insistido en que el ajuste ha tocado techo y que el reto ahora es modernizar el Estado, incentivar el consumo e impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente entre los más jóvenes. Hace menos de 2 meses, Estados Unidos logró un acuerdo in extremis para evitar el llamado precipicio fiscal. Un acuerdo que en realidad solo pospuso los recortes exigidos por la reducción presupuestaria. Ese nuevo plazo termina justamente este próximo viernes 1 de marzo y las posturas de demócratas y republicanos siguen alejadas. 2 meses después, con la lógica puntualidad del calendario, Estados Unidos se enfrenta a otro precipicio fiscal como el del fin de año pasado. Esta vez lo llaman sequester, algo así como embargo o recorte, y si entra en vigor supondrá una reducción del gasto público de 1,2 billones de dólares de golpe. Estos recortes no son inteligentes, no son justos, dañarán nuestra economía y llevarán a cientos de miles de personas al paro. No es una abstracción, la gente perderá de verdad sus trabajos, explicó Obama esta semana. ¿Por qué Estados Unidos está otra vez al borde del precipicio? Porque el acuerdo del pasado 1 de enero entre la Casa Blanca y el Congreso para evitar el temido precipicio fiscal fue en realidad una prórroga de 2 meses de esta amenaza que puede volver a hacerse realidad el 1 de marzo. La Casa Blanca presiona a los líderes republicanos y advierte que los recortes previstos afectarían a todos en el gobierno federal, desde el Pentágono a agentes del FBI, inspectores de alimentos, profesores. El secretario de Transporte, el republicano LaHood, ha advertido que los recortes obligarían a cerrar más de 100 torres de control y prescindir de muchos profesionales, lo que provocaría un grave trastorno al espacio aéreo de Estados Unidos. Vuelos hacia Nueva York, Chicago y otros grandes aeropuertos sufrirían retrasos de 90 minutos en hora punta, ha advertido LaHood, aunque sus compañeros republicanos en la Cámara Baja aseguran que el gobierno Obama solo pretende presionarles con la táctica del miedo. De momento los republicanos aguantan el pulso. Para ellos, recuperar la economía pasa por reducir el gasto público y acusan a Obama de no proponer recortes serios. El presidente pide a los conservadores una nueva prórroga para discutir, dice, un plan equilibrado entre recortes e inversiones. Pero en cualquier caso el plazo termina este viernes. Un turista belga ha sido asesinado de un tiro en el pecho en la ciudad mexicana de Acapulco. Según la policía, la muerte pudo producirse tras el intento de robo de su vehículo, un Mercedes estacionado en una zona comercial. El turista de 58 años se resistió al robo y forcejeó con sus agresores. El asesinato se produce casi 3 semanas después de la violación de 6 turistas españolas, también en Acapulco. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la impunidad en México, donde más del 95% de los delitos quedan sin aclarar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de este país tiene documentados más de 15.000 cadáveres sin identificar. 100.000 homicidios en los últimos 5 años, una cifra demasiado alta para una democracia. Las organizaciones de derechos humanos lo comparan con otras cifras históricas de América Latina. Durante la dictadura de Pinochet en Chile, 3.000 muertos. En la dictadura argentina, 10.000. En México mueren más de 10.000 personas por año y no se castiga a los culpables. Hasta un 97% de los delitos, si estamos hablando de crímenes de muy alto impacto, permanecen sin castigo, ¿no? Estamos hablando de un índice de impunidad casi total. Y la situación es especialmente difícil para las mujeres. En una reunión internacional sobre feminicidio que acaba de celebrarse en Madrid, se ha denunciado que la situación en México, lejos de mejorar, empeora porque las leyes no se cumplen. Si no se castiga la corrupción, no se va a detener. Si no se castiga el homicidio, el feminicidio, no se va a detener. Si no se castiga la violencia, no se va a detener. El tribunal absuelve por unanimidad. Si en el pasado la delincuencia organizada operaba casi exclusivamente en la esfera del narcotráfico, la impunidad con la que operan las bandas está provocando que extiendan su radio de acción a delitos como el secuestro y la trata de personas, en su mayoría mujeres y niñas que acaban engrosando las listas de desaparecidos. En el norte de México, ese crimen organizado ha empezado a amenazar a los ciudadanos que denuncian sus actos violentos en las redes sociales. Los narcos han ofrecido una recompensa de 35.000 euros a quien les lleve hasta el responsable de una web que alerta contra los grupos criminales. Desde hace un año, Valor por Tamaulipas es el lugar donde miles de ciudadanos del norte de México se alertan del peligro. Aquí se informan de tiroteos, camionetas sospechosas, algunos preguntan por un autobús que no llega a su destino o dan la voz de alarma porque han visto a hombres armados. Aportan información relacionada con actos de violencia en esa localidad. La gente lo sigue y con ello puede tomar decisiones
digamos, para salvaguardar su seguridad. Información que no gusta a los narcos. Hace unos días en Tamaulipas aparecieron folletos como este. Los criminales ofrecen 600.000 pesos, más de 35.000 euros, a quien identifica al responsable de la página. Amenazas a las que ya ha respondido el administrador de esta web, seguida por casi 160.000 personas. Él ha dicho, también a golpe de teclado, que no es ningún héroe, pero ha reconocido que su familia ha tenido que abandonar México. Hace tiempo, buena parte de la prensa tradicional dejó de informar sobre asuntos relacionados con el narco. Muchos han sufrido ataques como este o han matado a sus redactores. Desde el año 2000, más de 80 periodistas mexicanos han sido asesinados. Ahora en el punto de mira están los ciudadanos que emplean las redes sociales. Ha puesto a la persona a pensar de que uno no se puede esconder detrás de la tecnología, que hay formas en que te pueden encontrar. Porque los criminales también juegan en el mundo virtual buscando publicidad y cuando este mundo se les vuelve en contra, como en este caso, amenazan para matar la libertad de expresión. Globovisión, el canal de televisión más crítico con el gobierno venezolano, no tendrá licencia para emitir en el nuevo sistema digital. El apagón analógico, previsto para 2018, supondrá su desaparición y la cadena dice que entonces ya no habrá voces críticas con el chavismo. Cadena nacional en Venezuela para presentar la nueva televisión digital en abierto. El gobierno, con el vicepresidente Maduro a la cabeza, acude a un barrio pobre de Caracas para hacer oficial el lanzamiento. Maduro pide al país un compromiso. Que comencemos nosotros ya a sanar profundamente la sociedad de los valores de la violencia, del crimen, de la droga. Luego nombra los canales que formarán parte de la TDT venezolana. Están todos los públicos y algunos privados. Pero en la lista no aparece Globovisión, el canal privado más crítico con el gobierno de Hugo Chávez. El canal solo puede seguir emitiendo en señal analógica y en Venezuela el apagón analógico está previsto para el 2018. Una sentencia de muerte porque, como los ciudadanos lo saben, cuando el juez sentencia muerte al convicto, él no muere ese día, pero sabe que va a morir tarde o temprano. Globovisión ha sufrido varias multas por parte del Estado y muchas de ellas han venido después de que miembros del gobierno, yo lo voy a decir con nombre y apellido, Globovisión, cuando Globovisión, citaran y criticaran públicamente al canal. En junio pasado, la empresa recibió una multa de $2 millones por la cobertura de un motín carcelario. Y el temor aquí en Globovisión es que si acaban cerrando, se apaguen definitivamente las voces críticas con el gobierno de Hugo Chávez. Es el avión comercial más grande del mundo. Por primera vez aterriza en España en un vuelo regular con pasajeros. Cuenta con 14 suites privadas, sillones con masaje, bar. Procedente de Dubái, ha traído a algunos de los asistentes al Congreso Mundial de Telefonía Móvil que comienza mañana en Barcelona. Pisos en alquiler por €1 al mes en Rialp, en Lleida. Los ofrece un empresario a familias cuyos miembros estén todos en paro y tengan algún hijo con una enfermedad rara o crónica. En deportes veremos todos los goles de la jornada. El Atlético ha ganado al Español. Un ex rojiblanco, Abel, ha debutado en el banquillo del Celta con victoria. Todo esto a solo 2 días del decisivo clásico de Copa en el Camp Nou. Además, España logra su segunda medalla en los mundiales de ciclismo en pista. Enseguida lo vemos. Antes les hablamos de un robo que le ha costado la vida a un hombre de 90 años. En el atraco también su esposa ha resultado herida. Ha ocurrido en la Vall d'Uixó, Castellón. Es el tercer robo en este edificio en los últimos meses. La Guardia Civil de Castellón investiga la muerte de un hombre de 90 años, un fallecimiento que se producía a consecuencia de un infarto padecido durante el robo perpetrado en su vivienda en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó. Vicente Albelda, un conocido constructor de la zona, era encontrado atado y amordazado, igual que su esposa, ingresada en estos momentos en el Hospital La Plana de Castellón con diversas contusiones, así como también su empleada de hogar. No es la primera vez que se producen robos en este edificio. Esta vez los hechos ocurrían en el primer piso, donde estaba la residencia del fallecido, a las 2 de la madrugada de este domingo. Un vecino de la víctima vio salir a esas horas a un individuo del portal del edificio, al parecer cargado con lo que podría ser la caja fuerte del fallecido. La investigación continúa abierta.
Y otro atraco, el que se ha producido en la estación de Formigal, en Huesca. Varias personas han interceptado la furgoneta que llevaba la recaudación y han huido con entre 20.000 y 30.000 euros. Los atracadores, que vestían ropas de esquí, han retenido a un empleado y a un guardia de seguridad que custodiaban el dinero. Los han obligado a conducir hasta Panticosa, donde los han amordazado y abandonado. La Guardia Civil ha establecido controles en varios puntos del Pirineo y junto con la Policía Judicial investiga los hechos. Se lo contábamos antes en los titulares, fin de semana de mucho frío y nieve en la península, lo peor en el norte. Continúa la alerta por nevadas a esta hora en el interior de Asturias y Cantabria y en las 3 provincias del País Vasco. En Vitoria, Alasne Maturana, ¿ha seguido nevando durante la tarde? Sí, ha seguido nevando y sigue nevando a esta hora. Además, pronto empezará a helar. Esta noche vamos a tener de nuevo temperaturas bajo cero, así que hay que extremar las precauciones. Estamos en alerta naranja y el Gobierno vasco la va a prolongar hasta el próximo martes. Álava es el territorio más afectado. En Euskadi se han esparcido toneladas de sal. Los mayores problemas están en la red secundaria. 7 puertos de montaña están cerrados al tráfico y en otros 14 es obligatorio el uso de cadenas. Durante toda esta noche los quitanieves van a seguir trabajando para mantener limpias la red principal y también las autopistas. Hoy algunos han sacado bastante provecho a los casi 15 centímetros de nieve acumulados en Vitoria. Hago ganas de nieve con mi hermano. Y a los mayores lo de ver todo de blanco les cambia el ánimo. Yo feliz, una estampa navideña. A mí me encanta y me sube el ánimo. Esto es sano. Las temperaturas han bajado y mucho. En Oviedo unos 5 grados menos que ayer. Que sí que hace frío, pero vamos, llevadero. Solo cayeron unos copitos por la mañana y nada más. Pero la temperatura sí se cumplió, sí. En cambio en Valladolid esperaban más frío. La máxima ha sido de 6 grados. Ya pensábamos que iba a ser mucho frío y luego mira, yo creo que está mejor que otros. Aunque hace frío, pero no hace ese aire que ha hecho las semanas pasadas. Ha llovido de manera intermitente en A Coruña. En la ciudad se han registrado 7 litros por metro cuadrado a lo largo del día. Estoy deseando que deje de llover. Notase frío, notase, pero bueno, andando en patinete no tanto. La alerta amarilla por bajas temperaturas se extiende además mañana a Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y a la provincia de Córdoba. 10 personas han fallecido en los 9 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras durante este fin de semana. Según la Dirección General de Tráfico, también han resultado heridas graves otras 3 personas y 4 leves. Los accidentes más graves han ocurrido en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos, este de la A5, donde hoy han muerto 2 personas, y el otro ayer en Majadahonda. Santiago del Valle, condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de la niña de Huelva, Mariluz Cortés, en 2008, ha pedido al Gobierno el indulto. Del Valle sostiene que fue condenado sin pruebas. Juan José Cortés, el padre de la pequeña, ha mostrado su malestar y pide que no se contemple esta petición. A Santiago del Valle lo condenaron a 3 años por abusos y a 19 por el asesinato de Mariluz. Ahora, 5 años después, desde la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, Santiago del Valle pide el indulto. En una carta remitida al Congreso de los Diputados, del Valle argumenta que lo condenaron sin pruebas científicas, sin testigos que lo vieran con la niña, e incide en la falta de pruebas de ADN. Su abogado Juan López Rueda dice que desconocía esta petición, aunque en su día del Valle sí le comunicó que quería escribir al Supremo o incluso apelar al Tribunal de Estrasburgo. Me imagino que él, asesorado por personas del entorno en la misma prisión, que le han dicho que existe la posibilidad de que cualquier persona condenada, él en su nombre o alguien en su nombre, solicite el indulto al Gobierno. Yo creo que el Gobierno no creo que sea capaz de darle un indulto a un criminal, a un asesino como este, ¿no? Ahora la solicitud se remitirá al Ministerio de Presidencia, siguiendo así el cauce reglamentario para este tipo de peticiones. En una pequeña población de los Pirineos de Lleida, en Rialb, un empresario ha decidido poner en alquiler pisos amueblados y reformados por solo €1 al mes. El requisito es que todos los miembros de la familia estén en paro y tengan algún hijo con una enfermedad rara o crónica. En poco más de 48 horas, la Fundación La Bruixa d'Or ha recibido cerca de 800 solicitudes para ocupar alguno de los 16 pisos a tan bajo coste. Indispensable aportar los certificados de discapacidad y desempleo. El que está peor siempre será el primero. Hay uno que la madre tiene un 90% de pérdida en la vista, el hijo tiene una enfermedad inusual y el padre está en paro, no me lo pensaré mucho.
Quieren estimular a los inquilinos a buscar trabajo y por eso a partir del 7º mes el alquiler se encarece a 75 euros. En esta zona, donde estamos 4 habitantes por kilómetro cuadrado, todavía tenemos la posibilidad de crear trabajo. Los promotores de la iniciativa esperan que esta propuesta sirva de revulsivo para la comarca y también de efecto llamada a otros propietarios con pisos vacíos para que puedan implantar medidas similares en otros puntos de España. En cuestión de semanas se asignarán los pisos y se hará la entrega de llaves a los seleccionados. Hoy ha aterrizado por primera vez en España el avión comercial más grande del mundo haciendo un trayecto en vuelo regular. Procedía de Dubái y ha traído a algunos de los asistentes al Congreso Mundial de Telefonía Móvil que comienza mañana en Barcelona. Es el Airbus 380 y pesa 400 toneladas. Manejarlo en el aire, dicen los pilotos, es fácil, aunque en tierra... Más que nada tenemos que prestar más atención porque las alas son muy grandes, tiene 80 metros de envergadura. Este monstruo del aire tiene una capacidad máxima de 853 pasajeros dispuestos en 2 cubiertas. Su autonomía permite recorrer más de 15.000 kilómetros, o lo que es lo mismo, despegar desde este aeropuerto y aterrizar en otro de Australia sin necesidad de repostar. Somos los privilegiados de poder inaugurarlo. Nos quedamos con las ganas que dice que no podremos subir al piso de arriba. Está reservado a los VIPs. Cuenta con 14 suites privadas, sillones con masaje, bar y 2 duchas spa. Hoy ha tomado tierra de forma puntual en el aeropuerto del Prat, aunque no descartan que se quede para siempre. Esperamos poder justificar lo antes posible que en un futuro pueda venir de manera regular y permanente. El A380 volverá el viernes. Recogerá a los visitantes del Congreso Mundial de Telefonía Móvil. Cambian de recinto y ganan 25.000 metros cuadrados de exposición. Es una de las novedades de esta edición del Congreso, pero por si echaban algo de menos, han querido reproducir hasta las torres venecianas del anterior. Y entre las novedades tecnológicas... Una previsión 2016 de casi 7,3 billones de teléfonos móviles, ¿no? Aquí vamos a ver pues lo último. Nuevos teléfonos, nuevas aplicaciones y una gran oportunidad para experimentar con la tecnología NFC. Es un sistema de comunicación inalámbrica que permite, por ejemplo, hacer compras o entrar en la habitación del hotel sin pasar por recepción, simplemente acercando el móvil a la puerta, y permite también identificarse para entrar en el Congreso. Esta es la imagen hoy del aeropuerto de Prat y es que hasta el jueves más de 70.000 congresistas revolucionarán la ciudad de Barcelona con motivo del Congreso de Telefonía Móvil. Prisas, novedades, negocio y espectáculo es lo que promete esta edición, por eso toda la ciudad calienta motores. El impacto económico podría superar los 300 millones de euros. Dentro de unas horas sabremos qué películas serán las ganadoras de los Oscar de este año. La alfombra roja del Teatro Dolby está ya esperando que empiecen a llegar las grandes estrellas para la fiesta del cine por excelencia. Pendiente de todo allí en Los Ángeles está Almudena Ariza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo que estamos viendo ya, apostados desde hace horas al público y los fans, esperando efectivamente la llegada de las primeras celebridades aquí a la alfombra roja, y eso que no se va a producir hasta las 11:30 de la noche, hora española, porque el acto comenzará en sí a las 2:30 de la madrugada. Unos Oscar, los de este año, marcados por la pugna entre 2 películas, Argo de Ben Affleck, que seguramente se llevará el premio más importante de la noche a la mejor película, y Lincoln de Steven Spielberg con 12 nominaciones, pero cuyas posibilidades han ido realmente languideciendo en las últimas semanas. Recordemos que las bazas españolas son Paco Delgado, el único candidato español a llevarse un Oscar por El vestuario de Los Miserables, y también Naomi Watts, aspirante a mejor actriz por su interpretación en Lo imposible, la película del realizador español Juan Antonio Bayona. La ceremonia de este año promete ser un poquito más irreverente y, hasta si me apuran, algo más gamberra, con la presentación de Seth MacFarlane. También tendremos un homenaje al musical y la celebración de los 50 años de la Agente 007. Los organizadores han pedido a los ganadores que no se extiendan no más de 45 minutos de discurso, y también que no lo improvisen y dejen que fluyan las emociones. Vamos a conocer ahora otras de las novedades de estos Oscar 2013. Esta edición número 85 de los Oscar presenta algunas novedades. Por ejemplo, el auditorio en el que se celebra es el Dolby. Antes era el Teatro Kodak, pero ha dejado de llamarse así tras la bancarrota de la empresa. La Academia quiere rejuvenecer los premios y el presentador de este año es el irreverente cómico Seth MacFarlane, famoso por sus guiones políticamente incorrectos. Otra novedad es que ya no habrá modelos para portar las estatuillas. Nada de mujeres florero, ha dicho la organización. En su lugar saldrán jóvenes estudiantes de cine seleccionados por su valía.
La gala será también un homenaje al musical y veremos cantar después de 36 años a Barbra Streisand, así como a Norah Jones y a la omnipresente Adele. Los actores que aparecen como ganadores en casi todas las quinielas son Daniel Day-Lewis y en actrices Jennifer Lawrence o Jessica Chastain. Hay 2 nominadas que ostentan récord: la candidata de más edad en la historia de los Oscar, Emmanuel Riva, de 85 años, y la más joven, una niña de solo 9, Quvenzhané Sane-Wallis. Las miradas estarán puestas también en el vestuario de las estrellas, una noche que combina talento y glamour en una gala que verán 1.000 millones de personas. Bueno, pues todo lo que ocurra en la alfombra roja de los Oscar lo van a poder seguir en Radio Televisión Española. A las 11:30 de la noche en el canal 24 Horas empezará el programa especial que repasará todos los detalles de la gran noche del cine, y nuestra página web contará el minuto a minuto de la gala. Además, a las 2 de la mañana empieza en Radio Nacional una edición especial del programa de película. A principios de abril los espectadores conocerán a los 15 aspirantes a cocineros que en la 1 de Televisión Española van a concursar en el programa MasterChef, una de las grandes apuestas de entretenimiento de esta casa. Sí, hoy hemos asistido a la penúltima selección. De los casi 400 participantes, 40 han pasado a la última fase. 8 horas en la Plaza de Oriente de Madrid, más de 400 personas en busca de su oportunidad, llegar a ser el primer MasterChef de España. Me gusta muchísimo la cocina, mis amigos disfrutan mucho con ella y pues sería un sueño poder vivir de la cocina. Siempre he tenido la idea de hacer algún negocio relacionado con la psicología y la cocina. Tengo muchísimas ideas que no las voy a contar aquí para que no me las quiten. Hoy he traído una variante dulce del sushi. Han tenido 20 minutos para emplatar sus propuestas, dulce, salado, en todas las texturas y presentaciones sofisticadas y originales. Son 12 programas y la gran final, que de los 15 llegarán 3 a la gran final y de ahí saldrá el ganador, que tiene un gran premio económico, podrá editar un libro además con sus recetas. Hoy los jueces han sido 30 cocineros profesionales que han elegido a los 40 candidatos que pasan a la semifinal. Loterías y Apuestas del Estado exporta uno de sus sorteos más conocidos, el del Gordo de la Primitiva. Un sorteo al que se puede jugar ya en la República Dominicana con un premio mínimo semanal garantizado de 5 millones de euros. Los números premiados los conoceremos después del telediario. Sí, señores, atención, número clave. Prepararse para viajar al espacio es una ardua tarea que a veces supera los 10 años de entrenamiento. En Rusia hay un centro donde los astronautas se preparan en módulos que reproducen las duras condiciones con las que se encontrarán en el exterior. Los técnicos sumergen el módulo espacial 20 toneladas bajo el agua para simular gravedad cero a 25 kilómetros de Moscú. Aquí se entrenan los astronautas de todo el mundo que viajarán a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave rusa, las únicas que cumplen esa misión después de que Estados Unidos aparcase su programa de transbordadores. Les ajustan el traje de casi 130 kilos y los mueven con una grúa. Comienzan 4 horas de ejercicio en el que perderán 4 kilos de peso. Un paseo espacial siguiendo instrucciones del centro de mando que les controla por radio y a través de las cámaras de sus cascos. El hidrolaboratorio es solo una parte de una larga formación durante años. En mi caso han sido 5 años, pero otros compañeros se preparan durante 13, dice Alexander Misurkin, miembro de la tripulación que viajará en marzo al espacio. Antes aprenden técnicas de supervivencia en el bosque y se mantienen conscientes en esta centrifugadora que les somete a la aceleración a la que se expondrán en el vuelo. Otra parte importante del entrenamiento transcurre en un módulo como este, en una réplica de la nave Soyuz. Los astronautas pasarán 2 días hasta llegar a la Estación Espacial Internacional y estarán conectados con el centro de control en la Tierra a través de estas pantallas. Dormirán durante esos 2 días de viaje en un módulo que está instalado justo encima de este. Hoy ha colgado las zapatillas un deportista que ya es una leyenda. Se llama Fauja Singh y es el maratoniano de más edad del mundo. A punto de cumplir 102 años, Singh ha corrido su última prueba, un tramo de 10 kilómetros del maratón de Hong Kong. El atleta empezó a correr a los 80 años. Dice que el deporte le da salud y que seguirá entrenando. Su caso no es único. En España, cientos de personas de más de 70 años hacen deporte cada día. En los años 50, cuando Bahamontes ganaba el Tour, había en Toledo una generación de jóvenes promesas. Luis del Viso, el rubio, estaba entre ellos. Lo tuvo que dejar durante décadas, pero recuperó su afición. El gusanillo le tenía dentro. Yo cuando me jubilé, pues claro, me
me lié. Y se lió tanto que hoy a sus 81 años hace hasta 50 kilómetros diarios desoyendo los consejos de los suyos. Que tenga cuidado, que no salga tanto, que no corra tantos kilómetros. Sí que hay que luchar contra la imagen de que el abuelito debe estar sentado en la silla, que no se levante, yo le traigo el agua, yo bajo. Hay que moverse. Con la supervisión adecuada y adaptado a las posibilidades de cada uno, el ejercicio, dicen los expertos, es la mejor medicina. Para el infarto de miocardio, para la hipertensión, para la diabetes, para la hipercolesterolemia, para la artrosis, para la depresión, para el deterioro funcional, lo que mejor va es el ejercicio, ¿no? Se trata, dice el doctor Serra, de cambiar la cultura, menos medicación y más movimiento. Y la prueba de que da resultado es que hay olímpicos de 70, 80 y 90 años. Este es un campeón nuestro de más de 70 o 75 años que salta pértiga, ¿no? Y nos vamos a buscar a ese campeón, Bernardino Lombao. Yo hago pértiga, que es la locura, que a todo el mundo me dice, estás loco, haz vallas, que es lo tuyo. Pero es que Vallas también salta y levanta peso y puesto a hacer, hace hasta el pino. Cada vez hay más gente que nos preocupamos de hacer algo para mejorar nuestra calidad de vida. Y ese algo puede ser la pértiga, la bicicleta, pero también subir la escalera, andar por el pasillo o simplemente seguir caminando por la vida. Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Bueno, María, estamos ya a solo 2 días de ese partido decisivo, de ese Barça-Madrid que podremos ver ya el martes, ¿eh? Sí, el primer partido sin duda decisivo de la temporada que vale por una final, ¿no?, de Copa del Rey. Pero antes vamos a ver los últimos goles de la jornada de Liga de hace tan solo un ratito. 3 días después de decir adiós a la Europa League, el Atlético de Madrid ha hecho borrón y cuenta nueva. En casa y con su público, la verdad es que todo se ve de otra manera. En fin, 14 victorias seguidas ya en el Vicente Calderón. Se dice pronto, la última esta tarde frente al Español. Continúa la racha inmaculada del Atlético en el Calderón, infranqueable hasta con un hombre menos durante gran parte del encuentro. A los 10 minutos los jugadores rojiblancos reclamaron penalti. Jugada personal de Filipe Luis en banda izquierda, tras tirarle un caño a Javi López, cae dentro del área. Muy poco después la movilidad de Diego Costa pone en jaque a la defensa del Español. Coroto se confía, el delantero brasileño aparece por detrás, toca la pelota y es derribado por el meta Casilla. El Calderón pidió cartulina roja. También Arda pidió penalti. Fue en el 37 cuando se movió el marcador. Pase de Radamel a Diego Costa, quien vuelve a aprovechar su velocidad en el desmarque. Héctor Moreno llega tarde y el árbitro Clos Gómez señala el lanzamiento desde los 11 metros. Falcao hace el primero de la tarde-noche y el 21 en la competición. Pero la acción que pudo condicionar el resto del juego fue la expulsión del centrocampista rojiblanco Gavi al ver la segunda amarilla en la última acción del primer acto. Sin embargo, no solo aguantó el equipo de Simeone con un jugador menos toda la segunda parte, sino que además tuvo varias oportunidades para aumentar la ventaja en el marcador. Falcao todavía iba a tener una más cerca del final. Casilla aguantó la embestida y le ganó el mano a mano. El partido con más urgencias de la jornada se ha jugado en Balaídos. La llegada de Abel Resino al banquillo del Celta de Vigo ha sido desde luego providencial. 6 partidos después ha vuelto a ganar y además a un rival directo por la salvación, el Granada. La sonrisa de Abel Resino intuía que algo bueno iba a pasar en Balaídos y así fue. Los celestes más necesitados de puntos empezaron con más ocasiones, pero se encontraron con un Granada bien plantado en el campo. Entonces apareció el talento de Iago Aspas, que recogió en el área un rechace de Alex López, avanzó hacia línea de fondo y puso el balón en el segundo palo. 1-0 en el marcador y el primer tanto de Aspas tras 6 jornadas de sequía. La alegría duró 4 minutos, lo que tardó el Granada en responder. Un gran centro de Niom que Ígalo encajó con esta espectacular volea.
En la segunda parte el partido ganó emoción. El nigeriano a punto estuvo de marcar de nuevo, pero el balón se estrelló en el palo. Y cuando el Granada jugaba mejor, el Celta marcó el tanto decisivo con un afortunadísimo remate de Bermejo que desató la locura en Balaídos. Yo espero que esto sea una bocanada de aire. Una bocanada de aire que nos permita seguir metidos en la lucha, ¿no? Las mejores ocasiones llegaron en los minutos finales. Los vigueses se animaron y Aranda a punto estuvo de empatar. Buen comienzo para Abel, que a pesar de seguir en puestos de descenso, respira un poco más. En Vallecas el Rayo ha caído ante el Valladolid después de llevar 4 triunfos consecutivos en casa. Este golazo de Amat desde 40 metros no fue suficiente para ni siquiera empatar el partido. Un gol que además entra de lleno en la historia del equipo de Vallecas, ya que hace el número 600 de los rayistas en Primera División. Tamudo, que jugaba por primera vez en Vallecas desde su regreso, tuvo en el tiempo añadido la posibilidad de lograr el empate, pero Dani realizó un paradón que dio la victoria al Valladolid. Amat en propia puerta y Manucho firmaron los 2 goles pucelanos. Y un rayista, Michu, autor del segundo tanto del Swansea esta tarde en la goleada 5-0 al Bradford, se ha proclamado campeón de la Copa de la Liga en Inglaterra. También por goleada ha triunfado el apoyo en numerosos campos de fútbol de la Comunidad Valenciana a todos los árbitros y en concreto a Héctor Giner, el joven colegiado que fue brutalmente agredido esta semana durante un partido. Han manifestado así su repulsa hacia cualquier tipo de violencia en el mundo del fútbol. Y desde las 9 de la noche en el Benito Villamarín se juega el Betis-Málaga, derbi andaluz, en busca de recuperar las buenas sensaciones. Los verdiblancos porque no ganan desde hace 4 partidos y los de Pellegrini porque vienen de dar muy mala imagen en Oporto. De momento gana el Betis 3-0, goles de Jorge Molina a los 35 segundos de partido, de Mario y de Pavón. Bueno, Barça y Real Madrid van a llegar al clásico del martes en la Copa entrenados en remontadas y en saber rectificar a tiempo. Ayer lo hicieron en sus partidos de Liga y hoy los dos han comenzado ya a preparar ese clásico de Copa del Rey que abre para los 2 grandes de la Liga las 2 semanas sin duda más importantes de la temporada. Si el balón de Copa preside el entrenamiento es que el primer clásico de la semana se acerca y el Madrid y el pase a la final es lo único que ahora tienen en mente. Somos conscientes de eso, que nos vamos a enfrentar a un grandísimo equipo que tiene jugadores increíbles, pero no, estamos tranquilos. Tranquilos porque anoche fueron capaces de remontar el gol de Botía y ganarle al Sevilla. No salieron heridos y eso es una buena lectura para el clásico. Porque estos partidos son muy psicológicos y los que lleguen bajo de moral tienen mucho perdido, ¿no? Al final pues lo hemos conseguido sacar el partido. Lo sacaron con el gol de Villa, que con 12 dianas es ya el segundo goleador del equipo por detrás de Messi y con el 15º tanto consecutivo de Leo en Liga. Ante el Sevilla muchos tuvieron descanso, no fue su caso. La verdad que me encuentro mejor cuando juego que un entrenamiento, estoy acostumbrado a eso. También dice estar acostumbrado a las críticas y de él se habló y mucho tras el último partido en el Bernabéu. No sabiendo dónde vienen las críticas, la verdad que no me preocupan demasiado. Lo que sigue preocupando es la facilidad con la que el equipo encaja goles. Pasó ante el Sevilla y en Milán y en una eliminatoria se paga caro. Obviamente sí que nos preocupa, preferimos no encajar ninguno y vamos a seguir intentando mejorar este apartado como otros. Alexis, que ayer recibió un golpe y fue sustituido por Tello tras el descanso, se ha entrenado hoy con normalidad. Cosas positivas para el Real Madrid de su partido en Riazor. Más que los 3 puntos, la inyección de moral que ha supuesto justo antes de las 3 citas que se avecinan, en las que se juega media temporada. Pues nos da mucho ánimo, ¿no? Ahora enfrentamos ahí ahora partidos más difíciles y bueno, vamos a partido para ganar. El entrenador del Depor aporta otra, que llegan con su principal arma muy afinada. Mortal cuando contraatacan. También que han dado descanso a alguna de sus figuras. Solo salieron al final, con lo que llegan con fuerzas. Más cosas. Que Kaká está francamente bien, su estado, sobre todo también anímico, le ayuda. Sí, yo estoy mejorando, creo que las cosas están mejorando para mí también. Otra vez el brasileño fue clave en la victoria blanca, como la semana pasada. En la lista de cosas negativas que estuvieron a merced del colista, el Depor, toda la primera parte, que Diego López sigue sin hacer olvidar a Casillas, y aunque no hubo ningún lesionado, la expulsión de Di María supone su baja para el Barça, en Liga. 4 días antes tienen otro crucial partido de Copa, la vuelta en el Camp Nou, con la obligación de remontar el 1-1 del Bernabéu o decir adiós a otro título. Sí, seguramente si jugamos como un equipo
tenemos mucha posibilidad de poder pasar esa eliminatoria. El ciclismo español ha logrado esta tarde su segunda medalla en los mundiales en pista que se han disputado en Minsk, Bielorrusia. David Montaner y Albert Torres han logrado la plata en la modalidad de Madison. La pareja española solo ha sido superada por Francia. Alemania se ha llevado el bronce. Ha sido un éxito casi inesperado, sobre todo porque apenas han podido entrenar juntos por culpa de la fatalidad y las lesiones. Las carreras de NASCAR en Estados Unidos han vivido hoy uno de los accidentes más brutales de su historia. Lo que nadie se explica es cómo es posible que no haya habido víctimas mortales. Los accidentes en este tipo de circuitos ovalados son habituales, pero es que lo de Daytona hoy ha superado todo lo anterior. Solo faltaba una vuelta para finalizar la carrera. El coche negro que encabezaba la prueba realizó una maniobra para evitar que lo adelantasen y provocó el accidente. El coche número 32 recibió un golpe por detrás, salió volando y se empotró en la valla. El motor del vehículo cayó sobre las primeras filas de la tribuna y una rueda sobre las posteriores. 28 personas resultaron heridas, pero milagrosamente el piloto del coche 32 salió ileso. Siempre sabemos desde que comienza la carrera que este es un deporte peligroso. Asumimos el riesgo y es duro cuando a los aficionados también les afecta ese riesgo. En este mismo asfalto murió en 2001 el piloto Dale Earnhardt, 7 veces campeón de la Copa NASCAR. No sobrevivió al golpe contra la valla. Circuito que registró una colisión múltiple de coches en el año 2000 y, aunque parezca increíble, sin víctimas mortales. Como tampoco las hubo en esta otra en el circuito de Alabama. Y es que el riesgo es también parte del espectáculo. Por eso, esta noche se correrá la mítica prueba Daytona 500, apenas 24 horas después del accidente. Vamos al baloncesto. Esta tarde se ha cerrado la jornada número 22 de la Liga Endesa con 4 partidos. El líder, el Real Madrid, se ha impuesto con contundencia al Matchcroc en Fuenlabrada por 65-88, con 24 puntos de Sergio Llull. Otra victoria a domicilio, la del Fiat Joventut en la cancha del Manresa, 88-92. Los otros 2 partidos de esta tarde han acabado con triunfo local. Canarias a costa del Bluesense, 84-77, y también del Cajasol, que ha roto su mala racha con una victoria ante Asefa Estudiantes por 86-78. Holland estelar para los sevillanos, con 21 puntos. Y desde hoy el esquí tiene una nueva reina, la eslovena Tina Maze, ya es matemáticamente campeona de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, y eso que todavía quedan 9 pruebas para el final. En las mismas pistas de Meribel, en las que Carolina Ruiz ganó ayer el descenso, Maze ha ganado con la supercombinada. Es la primera esquiadora eslovena que gana la Copa del Mundo y sucede a la gran Lindsey Vonn. Bueno, solo 2 recordatorios. David Ferrer ha ganado el torneo de Buenos Aires, ha revalidado título y, bueno, lo mejor de la jornada de fútbol se puede ver en Estadio cuando acabe el partido Jerez-Sabadell que ofrece Teledeporte. Nada más, buena semana. Gracias, María. Buena semana. Mañana el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, presta declaración en la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz va a interrogarle sobre sus supuestas cuentas en Suiza 15 días después de que declarase en la Fiscalía Anticorrupción. También mañana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reúne con el consejero catalán Ramon Espadaler para hablar sobre los supuestos casos de espionaje en Cataluña. El jueves a las 8 de la tarde el Papa Benedicto XVI hará efectiva su renuncia. Desde entonces la Iglesia estará en manos del Colegio de Cardenales hasta que el cónclave elija un nuevo Papa. El viernes se cumple el plazo dado por demócratas y republicanos para llegar a un acuerdo y evitar que Estados Unidos caiga en el abismo fiscal. Un aumento de impuestos sumado a un recorte del gasto público que sumirá al país en otra crisis si no consiguen un consenso. El domingo el rey Juan Carlos será operado debido al agravamiento de una hernia discal, una intervención que llega 3 meses después de ser operado de la cadera izquierda. Bueno, pues con la agenda para la semana que viene nos vamos. Les dejamos ahora, eso sí, con las imágenes que han protagonizado este telediario y también con la previsión del tiempo. ¡Feliz semana!
contraddizione. Come sul tavolo avrebbe voluto fare Pietro. Grazie per voi. Ok, grazie. Io Roma non riesco a dirla normale, devo dire Roma! You saw my pain washed out in the rain, and broken glass, saw the blood run from my veins, but you saw no fault, no cracks in my heart, and you knelt beside my hope torn apart. Out in the darkness, a fugitive running, fallen from God. Hola, ¿qué tal? Terminamos un fin de semana marcado por el intenso frío en buena parte de España y por la nieve que sigue cayendo a estas horas, sobre todo en el tercio norte peninsular. Podemos apreciar con el radar de la Agencia Estatal de Meteorología cómo ha estado nevando en muchas áreas del norte de la península. Lo vemos en esos ecos de colores azulados y verdosos, que sobre todo han estado cayendo en el Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco. De hecho, ha nevado en otras regiones, pero las cantidades más importantes las encontramos precisamente en Cantabria y en Euskadi. También ha nevado en Huesca, en Canfrán, en Teruel, también ha nevado en el archipiélago balear, en Buñola, como ven, y en otras áreas del noreste de Castilla y León. En el resto han sido precipitaciones en forma líquida o en forma de agua-nieve, pero vale la pena que nos acerquemos precisamente a esas áreas del norte para que vean cómo la nieve ha afectado muchas regiones. En el Principado de Asturias han caído 13 litros en Puerto de Pajares, en Cabrales 6 litros. En Santillana del Mar ponemos la mezcla de la pastilla azul y la morada que representa la nieve, porque a lo largo del día ha caído lluvia, agua-nieve y en algunos momentos también ha caído simplemente nieve. Cantidades muy importantes en el País Vasco, en Vizcaya, en Abadiño 23, en Aramayo, en Álava 18, en el Goibar 17 y en otras muchas áreas cantidades muy similares. También en Iruzzon, en el Navarra, 7 litros por metro cuadrado, y en Ezcaray, en Aro también en torno a los 2 litros en La Rioja, todos en forma de nieve, en forma sólida. Debido a las bajas temperaturas que ya lo fueron durante la pasada madrugada, y fíjense que las máximas se quedaron paradas en los 4 grados en Bilbao, en Oviedo, 5 en Vitoria, 3 en Pamplona, 5 en Logroño, una jornada por lo tanto gélida en todas esas áreas del norte peninsular, ya precedida por una noche muy fría en la que notábamos como las mínimas se quedaban por debajo de los 0 grados. Fíjense, este es el pronóstico para estas próximas horas, esta próxima madrugada, prácticamente igual a la pasada, y de hecho la próxima madrugada, la del martes, esperamos las mismas temperaturas, y es que este temporal de frío se mantiene por lo menos hasta la jornada del miércoles, y veremos cómo la semana viene bastante complicada. La bolsa de aire frío que representamos en esta evolución de temperatura a 850 hectopascales sigue con nosotros, como ven, hasta bien entrada la jornada del martes. Empieza a rotar sobre la península y dará varias vueltas, dejándonos una semana con bastante inestabilidad en muchas regiones del sur peninsular. Fíjense cómo por ahora la precipitación va a seguir siendo muy persistente en el Cantábrico, con lo cual por ahí seguirá nevando de manera copiosa. Volveremos a acumular cantidades ya parecidas a las de hoy, que irán sumando, por lo tanto empieza a ser ya bastante preocupante esas nevadas en áreas del interior del Cantábrico Oriental sobre todo. Jornada de nuevo marcada por los cielos más abiertos al sur de Galicia, sur de A Coruña, Pontevedra y Ourense, con más nubes en Lugo, con algunas nevadas débiles y dispersas, más continuadas y más copiosas en el Principado de Asturias, en cotas un poco más elevadas, pero aún así entre 300 y 400 metros. Las temperaturas sin grandes cambios, de nuevo en valores muy bajos, tanto durante la noche, como contábamos antes, como durante la tarde. Atención a la nieve que sigue cayendo en Cantabria, en Euskadi,
La cota subirá ligeramente, pero todavía se mantiene, como ven, en torno a los 100 a 200 metros. Puntualmente podría nevar o al menos aguanieve en el propio nivel de mar, en la línea de costa. También precipitaciones en forma de nieve al norte de Navarra, en La Rioja. Serán menos probables en el Alto Ebro, aunque también se pueden escapar algunas precipitaciones. Temperaturas sin cambios, mucho frío. También nieve al norte de Aragón y también en el sistema ibérico esperamos algunas precipitaciones. También algo de nieve al norte de Cataluña. Se irán extendiendo esas nubes y esas precipitaciones, al igual que hoy, a otras áreas del noreste y podría nevar en el prelitoral. El viento soplará con intensidad y las temperaturas prácticamente sin cambios, de nuevo en valores muy bajos, sensación térmica muy baja. Jornada también marcada por las nubes durante la tarde, sobre todo en la Comunidad Valenciana. En principio la mañana transcurrirá soleada, también en Murcia se puede escapar alguna nevada, sobre todo a partir de la tarde en las estribaciones de la Ibérica, y de nuevo día complicado en el archipiélago balear con chubascos que volverán a ser en forma de nieve en cotas, como ven, entre los 100 y los 300 metros. Las temperaturas sin cambios, la noche muy fría y la tarde con máximas que en algunos casos no van a superar los 10 grados. Ambiente muy frío también en Castilla y León, con nieve al norte y al noreste. De nuevo serán más copiosas las nevadas en Burgos y en Soria, y en el resto del cielo se mantendrá, al igual que hoy, bastante abierto, con temperaturas nocturnas que volverán a caer hasta los 5 o 6 bajo cero en muchas áreas, como ven, del interior y del suroeste. Jornada soleada en Extremadura, con pocas nubes, también pocas nubes en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, tan solo al norte se pueden ir colando, al igual que hoy, en Guadalajara, Cuenca y al norte de Madrid, algunas nubes que dejen algunas nevadas en cotas por encima de los 500 metros. Las temperaturas muy parecidas a las de hoy, las mínimas bajando de los 5 bajo cero en algunos casos y las máximas apenas superando los 5. Jornada soleada en Andalucía, con viento flojo, variable, pero con mucho frío. Aumentarán las nubes al sureste por la tarde y las mínimas podrían ser de nuevo negativas en capitales del este. Y tiempo mucho más tranquilo en el archipiélago canario. El viento soplará con poca intensidad, dejando aquí el cielo bastante despejado, las temperaturas en general superando ligeramente los 20 grados. Vemos el avance para que vean cómo la semana viene muy complicada, tanto de pronosticar como en general de condiciones meteorológicas. Hablamos de una jornada de martes idéntica a la del lunes, de nuevo con nevadas más copiosas en el tercio norte, sobre todo en el Cantábrico. Empiezan a aumentar las nubes y las precipitaciones en el Mediterráneo. Jornada de miércoles, la bolsa de aire frío va rotando sobre la península, empiezan a desplazarse las nevadas hacia el suroeste, primero de la meseta norte, posteriormente llegarán a la meseta sur. Las cotas de nieve se mantienen parecidas, con tendencias a subir. De hecho, en el norte acabarán en torno a los 600 metros. Y la jornada del jueves el tiempo se complica sustancialmente en el Mediterráneo, en donde empezaremos a hablar allí también de nieve, sobre todo al sur, en las montañas del este. En todo caso, la cota subirá un poco, pero como ven, la semana se presenta bastante complicada. Terminamos este espacio con imágenes de lo que está dando de sí este temporal de nieve. Buenas noches.